Ok, ahora sí. Estamos grabando. Perfecto. Bueno, buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestro curso de isostática. Aquí tenemos el syllabus. Yo quiero recordarles a ustedes que estamos en los contenidos retrasados una semana. Yo me tomé un poquito más de tiempo de lo que tenía planificado. Así que nosotros, digamos, estos temas que quedaron acá en la semana 4 es lo que vamos a ver nosotros ahora en esta semana, que es la semana 5. Y recuérdense que esta semana tenemos el control es el día de mañana. Y no hay tareas esta semana, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a ver es qué es lo que sucede cuando tenemos vigas inclinadas y el contenido que vamos a ver hoy no va para el control de mañana, obviamente. Pero, sin embargo, la clase de hoy les puede servir para repasar los contenidos que hemos visto porque es más de lo mismo. ¿Sí? Venimos con una continuidad y se van a dar cuenta que cuando pasemos a estos esfuerzos en marcos, también va a seguir siendo una continuidad de lo mismo que venimos viendo en vigas. Por lo tanto, de igual manera les puede servir la clase de hoy para refrescar un poco los conceptos claves que necesitan ustedes para el control del día de mañana. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer una encuesta ahora, ¿verdad? Vamos a empezar con una encuesta que en verdad son 6 encuestas, ¿no? Son 6 preguntitas que voy a hacer porque es lo que me interesa que ustedes sepan para el día de mañana. Más que para el día de mañana, es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Entonces, ustedes se tienen que aprender esto, es lo que tienen que ustedes interiorizar y comprender, ¿no? Entonces, es más de lo mismo que veníamos haciendo, pero entonces voy a ir a las encuestas, voy primero a pasar a los apuntes del día de hoy. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy, y voy a lanzar entonces la primera encuesta. Y se me perdieron. ¿Dónde estamos acá? Ok, voy a lanzar la primera encuesta. Nuevamente, vamos a tratar de hacerlas relativamente rápido. Entonces, la primera encuesta aquí acaba de lanzarse. Si derivo el esfuerzo del corte, obtengo la carga distribuida, el cortante o la flexión. ¿Sí? Vamos a esperar que voten, aunque sea ahí un 80%. Ahí estamos, faltan 2 personas de los que están conectados. Bueno, cerrémoslo acá. Ok, entonces, ¿sí? Efectivamente, cuando yo derivo el corte, obtengo la carga distribuida, ¿sí? Ok. Así que estamos relativamente bien. Ahí hay una sola persona que tuvo la pregunta incorrecta. Vamos entonces para la segunda pregunta, en la misma onda. Si integro el esfuerzo de corte, ¿qué obtengo? Entonces, la carga distribuida, el corte o la flexión. Ok, ya estamos casi. Ok, entonces volvemos y compartimos. Entonces, efectivamente, si nosotros entonces integramos el esfuerzo de corte, obtenemos entonces el esfuerzo de flexión, ¿sí? Entonces, recuérdense que yo tengo la flexión, entonces si la flexión la derivo, obtengo el corte, si el corte lo derivo, obtengo la carga distribuida, por lo tanto, si tengo la carga distribuida y la integro, obtengo el corte, y si integro el corte, obtengo la flexión, ¿sí? Recuérdense, eso es importante, eso es clave saberlo para poder comprender los conceptos que estamos viendo acá en isostática. Ok. Siguiente pregunta. Entonces, si yo tengo una carga puntual en un diagrama de cuerpo libre, ¿eso genera una discontinuidad en dónde? ¿En el corte, en la flexión o en ambos? Ok, entonces casi todos dicen que
en el esfuerzo de corte, y efectivamente. Entonces, una carga puntual o una carga puntual en un diagrama de cuerpo libre, una fuerza, genera una discontinuidad solo en el esfuerzo de corte, ¿sí? Tal cual como la mayoría de ustedes lo indicó allí. Ahí están los resultados, perdón que no lo estaba compartiendo. ¿Sí? Ahí están los resultados. Ok, y ahora vamos con otra pregunta más, en la misma onda. Entonces ahora, nuevamente, un momento aplicado en un diagrama de cuerpo libre genera una discontinuidad ¿en dónde? ¿En el corte, en la flexión o en ambos? Ok, ahí están más afilados todos, ustedes están respondiendo súper rápido, ¿sí? Entonces sí, efectivamente solamente genera una discontinuidad, un momento genera solamente una discontinuidad en la flexión. Eso también tenemos que tenerlo presente. Lo otro que tenemos que tener presente es esta pregunta que acabo de lanzar. Entonces, una carga vertical que es positiva, es decir, que va hacia arriba, una fuerza vertical que va hacia arriba, genera un salto en el diagrama de corte que es positivo o negativo. Si yo tengo una fuerza vertical, entonces, ok. Y entonces la mayoría dice que es positivo, efectivamente es positivo. Entonces, fuerza en diagrama de cuerpo libre que va hacia arriba genera un salto positivo en el esfuerzo de corte, ¿sí? Y vamos con el análogo, con la última pregunta de la encuesta. Entonces, si ahora yo tengo un momento que es positivo, es decir, que es antihorario, ¿sí? Eso genera un salto en la flexión que es positivo o negativo. Ok, han estudiado, perfecto. Me queda súper claro. ¿Sí? Entonces, claro, ahí, esta es la pregunta que genera más confusión y yo esperaba unos resultados más o menos lo que estamos mostrando. Sí, recuérdense que esto también es importante. Un momento en sentido horario, el salto que se genera, perdón, un momento positivo que es antihorario, el salto que genera es un salto negativo. ¿Sí? Entonces, recuerden eso. ¿Sí? Si el momento es positivo, el salto es negativo. Solamente en la flexión. ¿Sí? Momento, flexión. Entonces, para que lo tengan presente. Ahí están los resultados. La mayoría está en lo correcto, pero todavía hay unas personas ahí que tienen que reforzar un poquito esos sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que es positivo y qué es lo que es? ¿Cuáles son los saltos positivos y los saltos negativos? Ok. Entonces, ya teniendo esto en mente, esto es lo más importante de lo que hemos visto nosotros en estas 4 semanas de clase, con esta quinta, es esta encuesta que acabamos de lanzar. Sí, eso es lo más relevante de todo. Y bueno, obviamente hacer digamos, los cálculos y hacer los diagramas de cuerpo libre de manera correcta. Entonces vamos a ver qué pasa, hoy vamos a ver qué pasa cuando yo tengo ahora vigas que no están ubicadas en la dirección de la gravedad, es decir, que no están ubicadas perpendiculares a la gravedad, sino que están inclinadas. Y estas vigas no es un antojo mío de querer complicar la vida, sino estas vigas existen cuando yo tengo techos que son inclinados. La típica casa que tiene un techo que se le llama a 2 aguas, ¿no? O yo tengo un galpón, ¿no? Entonces yo necesito saber qué sucede con esas vigas que están de manera inclinada, cómo se calculan, qué sucede con los esfuerzos. Entonces lo primero que yo quiero transmitirles es lo siguiente, ¿no? Es algo muy sencillo que es de proyección de cargas. Vamos aquí con el verde. Entonces, primero vamos a ver lo que estamos acá, que es el caso de una carga puntual que está ubicada de manera vertical, que sería esta carga P que está allí, ¿no? Y tenemos una viga isostática, ¿no? Articulada y apoyada de manera simple en el otro extremo. Y yo tengo ahora un sistema de referencia que voy a llamar XY, pero que XY está alineado con el elemento estructural, es decir, con la viga. Por lo tanto, XY está inclinado respecto a la gravedad, ¿sí? Entonces tenemos la gravedad en la vertical completamente, en la dirección de P,
Pero tenemos ahora el elemento inclinado y un sistema de referencia inclinado que va coaxial con nuestro elemento estructural. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Bueno, yo puedo ahora descomponer esa carga P como una componente en X y una componente en Y, que es lo que está colocado justamente acá del lado derecho, y esas componentes las coloco allí en amarillo, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que esa carga roja P, yo la puedo descomponer en una carga axial al elemento y una carga perpendicular al elemento, haciendo las respectivas proyecciones. Y esas proyecciones, bueno, va con respecto al ángulo θ, y me dan a mí entonces esa relación, ¿no? El seno y el coseno para las respectivas direcciones. No me voy a detener acá, creo que esto está súper, súper claro. Respecto a la carga horizontal, bueno, aquí lo que es importante es que yo no puedo tener las dos cosas simultáneas. O yo tengo la carga roja o yo tengo las cargas amarillas. No puedo tener las cargas rojas y amarillas simultáneamente en un diagrama de cuerpo libre. O es una o es la otra, ¿sí? O yo trabajo con las proyecciones o trabajo con los resultados. No puedo trabajar con las dos cosas simultáneas. Ok. Para el caso horizontal, idéntico, tengo entonces una carga P que está horizontal, tengo una viga inclinada con un ángulo θ, y yo lo que voy a hacer es proyectar, ¿verdad?, esa carga sobre la dirección axial al elemento y perpendicular al elemento. Por lo tanto, esas proyecciones me quedan con esas magnitudes, ¿no? Que sería P coseno y un P seno. Y vamos a ver ahora lo que nos interesa, ¿sí? ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo cargas distribuidas, ¿no? Entonces, el caso anterior es sencillo porque son cargas puntuales, son, digamos, situaciones que nosotros ya manejamos, pero ¿qué pasa ahora con las cargas distribuidas? Entonces, yo lo que les quiero transmitir en la clase de hoy es que yo también puedo proyectar las cargas distribuidas. Yo puedo proyectar, así como yo proyecto una fuerza en axial y perpendicular al elemento, yo ahora también puedo proyectar esa carga distribuida y puedo convertir esa carga distribuida en una carga que sea perpendicular y otra carga distribuida que sea axial a nuestro elemento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, lo primero es que tenemos que introducir, digamos, una terminología que se conoce como carga, es el título que está acá, ¿sí? Como carga distribuida por unidad de longitud horizontal, ¿sí? Esto se llama así y se refiere a una carga distribuida que tiene, digamos, esa forma. Es una carga distribuida, vamos a suponer que es uniforme, pero que está proyectada sobre la horizontal. Es decir, que la carga no es relativamente independiente al objeto. O sea, si el objeto está inclinado, está recto, está como esté, la carga distribuida que yo estoy colocando no es, o sea, es invariante, no cambia, ¿sí? Es independiente del objeto, ¿sí? Y estas cargas son cargas que a lo mejor para ustedes son raras porque están como separadas usualmente no se referencian dibujadas sobre el objeto, sino se dibujan tal cual como están, separadas del objeto, pero están actuando sobre el objeto, pero no se dibujan de esta manera, por ejemplo, para que sepan de lo que estoy hablando. Si yo tengo ese elemento allí inclinado, yo no voy a dibujar la carga distribuida así, ¿sí? Y vamos a ver por qué, ¿sí? Resulta que esas dos condiciones que yo tengo allí, esa carga distribuida, voy a cambiar de color otra vez, esta carga distribuida y esta carga distribuida no son iguales. Y vamos a ver por qué no son iguales. Si yo saco, en el primer caso, ¿sí? En este caso, si yo saco la resultante de esa carga distribuida es Q por la longitud horizontal, es decir, lo que tiene de ancho esa carga, y lo que tiene de ancho, si ustedes se fijan, es el ancho que está acá, que es L coseno de θ. Entonces, la carga puntual equivalente sería Q por L coseno de θ, ¿sí? Esto que está acá sería la carga equivalente de esta carga distribuida que tenemos allí, ¿sí? En cambio, en el caso que tenemos aquí a la derecha,
¿verdad? La carga distribuida está ubicada sobre una longitud que es igual a la longitud del elemento. Por lo tanto, la carga equivalente de esa carga distribuida es simplemente Q por L. Entonces, las dos cargas distribuidas no son iguales, asumiendo que Q tiene el mismo valor, ¿sí? Asumiendo que Q tiene el mismo valor. De hecho, esas dos cargas son distintas y mientras, asumiendo que Q es el mismo para ambos casos, por lo tanto, esta carga que está acá, ¿verdad? O esa condición es mayor a esta condición que tenemos nosotros acá de este lado, ¿sí? Ok. Y esto es lo que nosotros vamos a ver entonces justamente en este momento. Limpiamos un poquito el dibujo y ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros con estas cargas, cómo las podemos proyectar. Entonces, lo primero es convertir la carga distribuida en una carga equivalente. Y entonces esto es este paso que tenemos aquí, ¿no? Simplemente entonces sustituimos nuestra carga distribuida por nuestra carga puntual. Y recuérdense que esta carga puntual es el área bajo la curva de la carga distribuida, por lo tanto es Q por el valor del ancho, que justamente es L coseno de teta, ¿sí? Porque L es el largo del elemento. Ok, entonces una vez que yo tengo la carga puntual, aplicamos lo que vimos en la lámina anterior, que es descomponer esa carga puntual en la dirección axial y perpendicular al elemento. Entonces, eso es el paso que tenemos acá, ¿sí? Que es esa descomposición. Entonces, ahora esa carga puntual, limpio y limpio acá, esta carga puntual, yo ahora la descompongo en una componente axial y en una componente perpendicular, ¿sí? Es simplemente una descomposición tal cual. Por lo tanto, ahora yo tengo una carga puntual axial, una carga puntual perpendicular, ¿sí? Que son equivalentes de la carga distribuida original. Entonces, esas cargas que están acá son cargas equivalentes que vienen de una carga distribuida. Por lo tanto, yo ahora puedo asumir y puedo decir, bueno, yo quiero convertir ahora esa carga puntual en una carga distribuida, ¿sí? Quiero hacer el paso contrario a lo que yo hice originalmente acá, ¿sí? De una carga distribuida, yo pasé a una carga puntual y yo lo que quiero hacer es ahora lo contrario. De una carga puntual quisiera pasar a una carga distribuida. Entonces, en el caso original, ¿sí? En este caso, yo lo que hago es encontrar cuánto vale el área bajo la curva, pero para hacer esto al revés, yo lo único que tengo que hacer es dividir la carga puntual entre el largo respectivo, ¿sí? Y de esa manera yo puedo encontrar entonces cuánto vale el Q. Entonces, haciendo eso, en este caso que está acá abajo, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, esta carga que está acá, fíjense que esa carga es perpendicular al elemento, yo ahora puedo decir que si esa carga equivalente, ¿verdad? La divido entre el largo del elemento, ¿sí? Que en este caso es L. Si yo divido todo esto entre L, yo puedo decir que eso sería el respectivo valor Q, es decir, el valor de la carga equivalente, de la carga distribuida. Por lo tanto, ese valor que está subrayado aquí, dividido en L, me da a mí el valor de la carga distribuida que está en la dirección perpendicular al elemento. Y de manera similar, puedo hacer con el caso de la carga equivalente que está en la dirección axial, ¿sí? Esta carga que está acá en la dirección axial, que es una carga puntual, si esa carga puntual la divido entre el largo del elemento, yo obtengo entonces esta carga equivalente que está acá, que es esa carga distribuida, que es axial. Entonces ahora aparece, digamos, esto es un animal nuevo que aparece en nuestros problemas, que es una carga distribuida que ahora es axial, a diferencia de la que conocíamos que era perpendicular, que era una especie de presión, ¿sí? Entonces, la carga distribuida que nosotros conocíamos era de presión,
sobre líneas o sobre superficies. Y ahora lo que estamos teniendo es una carga distribuida que es axial al elemento. Y si ustedes se fijan, la mejor forma de entender esta carga distribuida es cuando yo coloco, por ejemplo, una cuerda o coloco un cable sobre el suelo y arrastro el cable, ¿sí? Entonces yo coloco el cable sobre el suelo completamente extendido, no sé, 10 metros de cable extendido sobre el suelo, y por un extremo del cable yo lo hago. Entonces, claro, hay un roce entre el cable y el suelo que está distribuido, hay una superficie de contacto. El contacto no es puntual, sino que está distribuido en todo el cable. Por lo tanto, la fuerza de roce es una fuerza que yo no puedo localizar en un sitio específico, sino que está a lo largo de todo el cable. Entonces, eso es una carga distribuida axial. Es como digamos, el primo de la presión sobre una superficie. Ahora yo tengo entonces una carga que es distribuida, que es paralela a esa superficie. Ya no es perpendicular. Y se trata de la misma manera, ¿sí? Con el centroide, con la carga equivalente. Entonces, aquí sintetizando otra vez, lo que hemos hecho es lo siguiente. De la carga original que yo tenía, convertí en una carga puntual. La carga puntual la descompuse en axial y perpendicular, ¿sí? Las dos cargas rojas que están allí, y luego a esas respectivas cargas, yo lo que hago es la divido entre el largo del elemento para poder obtener cuánto valen las cargas distribuidas, ¿sí? Y como esta carga original, voy a borrar un poquito acá, como esta carga original es uniforme, entonces estas cargas proyectadas también serán uniformes, ¿sí? Si la carga original es triangular, entonces estas cargas que están acá también serán triangulares, ¿sí? Ambas. Entonces, fíjense, lo interesante de este problema es que yo ahora puedo convertir, ¿verdad? Mi sistemas que están inclinados, con cargas inclinadas, en un sistema que me es más familiar, que es este problema que está aquí. Porque ahora lo que yo hago es, bueno, volteo mi cabeza y resuelvo mi problema ahora en esa dirección X, Y, ¿no? Que es axial o que es coaxial a nuestro elemento estructural, y ya yo ese problema es mucho más fácil de resolver porque es lo que venimos haciendo con las vigas tradicionales hasta el momento. Entonces, este tipo de cargas, ¿sí? Son importantes porque a nivel profesional, digamos, a nivel práctico. Y es porque representan cargas de nieve, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero generalizar, y aquí a lo mejor me voy a detener unos 5 minutos o algo por el estilo, cuando yo quiero tratar de generalizar o caracterizar problemas de manera genérica, yo necesito empezar a buscar patrones comunes. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, diseñar una casa o un galpón o un depósito, lo que sea, en un lugar donde cae nieve, ¿sí? Yo tengo que tratar de caracterizar cuál va a ser la excitación, ¿verdad?, del medio ambiente sobre mi estructura, que sea independiente de la estructura. Porque yo puedo construir una casa con un techo muy inclinado, una casa con un techo plano, ¿verdad? Pero el hecho es que en ambas estructuras va a caer más o menos la misma cantidad de nieve. Entonces, algo que yo puedo monitorear genérico es la cantidad de nieve que cae en un lugar. Eso se hace, meteorología lo hace. Y yo puedo predecir y puedo decir cuál es la caracterización de cuántos metros de nieve cae en un lugar en tanto tiempo. Y eso se hace usualmente colocando un recipiente, ¿sí? Y esperando que caiga nieve, y después de un tiempo ver cuánta nieve se acumula. Pero ese recipiente está ubicado en, digamos, en un suelo que está nivelado, y yo lo que termino teniendo entonces es un volumen, ¿verdad? Y como yo tengo un volumen y tengo esto sobre una caja, yo puedo, puedo pesar la cantidad de nieve que cae, yo puedo sacar la densidad, yo puedo tener entonces cuál es el valor de Q, ¿verdad? Pero ese valor de Q está referenciado no a la estructura, sino está referenciado a la caja que yo colecté. Entonces yo sé, por ejemplo, cuántos kilos
por metro cuadrado van a caer, no sé, en Farellones, por ejemplo, o en Chillán, ¿sí? O en el sur, en, no sé, en las Torres del Paine. Yo tengo caracterizado, esa información yo la poseo, en algún lugar está. Y yo puedo utilizar esa información para hacer mis cálculos. Entonces, por eso es que se utiliza a nivel de normativa de diseño que las cargas de nieve se referencian de esta manera, como una carga distribuida por unidad de longitud horizontal, porque de esa forma es que se mide la cantidad de nieve que cae. ¿Sí? Entonces, el dato que yo tengo es esa carga distribuida de esa forma. Entonces, ahora, si esa carga distribuida va a caer sobre un techo horizontal, ¿verdad? Pues esa carga, digamos que el alto, el Q es constante, es un valor fijo que me lo da a mí la región o la localidad como tal. Entonces, si yo tengo una estructura que es horizontal, yo voy a tener una cantidad de material arriba, ¿verdad? Que es muy superior a si yo tuviese esta estructura completamente inclinada, porque la cantidad de material que yo tengo sobre la estructura va a ser mucho menor. ¿Sí? Porque está cayendo sobre una proyección de la estructura que es menor. Entonces, mientras más inclinado sea el techo, ¿verdad? Menos nieve va a tener encima y por lo tanto menos peso de nieve va a tener. Y eso es lo que me da a mí este tipo de cuantificación de fuerzas, ¿no? Y de definición de fuerzas distribuidas. Y es un caso típico entonces de cargas por nieve. ¿Sí? Entonces esto es una terminología que se utiliza en este contexto. De la misma manera, entonces yo tengo cargas distribuidas, pero laterales ahora. Y entonces yo tengo un concepto que se llama ahora carga distribuida por unidad de longitud vertical. Y esto hace la analogía, lo mismo que yo acabo de decir respecto a la nieve, ahora esto ocurre de esta forma, ¿no? Tengo una carga que es lateral, que es uniforme y que viene por unidad de longitud vertical. Y esto es el caso típico de vientos. Entonces, cuando yo tengo un viento, el viento genera una presión sobre una estructura, pero obviamente va a depender de la estructura. Entonces, yo lo que hago es caracterizar el viento como si yo tuviese una pared vertical. Y yo puedo saber entonces cuál es la velocidad del viento y yo puedo asociar esa velocidad de viento a una presión, pero una presión sobre una pared vertical. Entonces, si ahora yo cambio esa pared vertical y la inclino, entonces yo lo que voy a tener es que la misma cantidad de viento va a estar ubicada sobre una superficie más grande, eh, porque está ubicada sobre más puntos, y entonces yo voy a tener una especie como que se diluye, digamos, la presión, digamos, la fuerza resultante va a ser menor porque tengo la misma presión ubicada sobre una longitud mayor o un área mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se tratan estas fuerzas distribuidas? De la misma manera, lo que uno hace entonces es, tomas la fuerza eh, referenciada a la longitud vertical, se saca la resultante, en este caso sería entonces una resultante así, esa resultante se proyecta axial y perpendicular al elemento estructural, y después a esa fuerza resultante se divide entre el largo del elemento y yo puedo obtener entonces cuáles son las cargas distribuidas proyectadas sobre el elemento en particular. ¿Sí? Ojo que aquí las proyecciones dependen del ángulo y dependen de si la carga que yo estoy proyectando es referida a la vertical o referida a la horizontal. Fíjense que aquí la carga que es perpendicular al elemento queda Q seno cuadrado, mientras que en el caso anterior queda Q coseno cuadrado. ¿Sí? Son distintas. ¿Sí? Ojo, esto hay que hacerlo siempre que yo resuelvo el problema, para saber que yo estoy proyectando la fuerza distribuida de manera correcta. Y por último tenemos este caso, ¿sí? Que es el caso donde yo ahora tengo una fuerza distribuida, pero referenciada al largo del elemento. Y esto es típico del peso. O sea, si yo quiero contabilizar el peso de un techo inclinado o de una viga inclinada, entonces yo tengo que contabilizar entonces la fuerza como si fuese entonces, estuviese alineada sobre el elemento.
De tal manera que yo tengo que proceder acá de la misma forma, para proyectar esa carga que sigue siendo vertical, pero está referenciada al largo del elemento, ya no está referenciada a la horizontal ni a la vertical. Entonces yo tengo que encontrar la carga equivalente, que en este caso es Q por L, porque la carga distribuida está proyectada sobre el largo del elemento. Proyecto entonces esa carga equivalente, Q por L, entonces la proyecto axial y perpendicular, y una vez que tengo esas cargas proyectadas, que son estos valores que están acá, entonces yo a esa carga la divido entre el largo del elemento para obtener la carga distribuida. Entonces obtengo estas cargas distribuidas que están acá, ¿sí? Y de esa manera, entonces yo puedo encontrar cuál es mi carga distribuida proyectada en los ejes locales del elemento. Y esto me facilita a mí los cálculos de manera significativa, ¿sí? Entonces, voy a abrir una página acá para lo siguiente. Vamos a copiar, pegar esto, como para dar un mensaje aquí más general, ¿sí? Entonces, este problema, yo lo puedo transformar en este problema. Con otro Q. Esto sería un Q, vamos a ponerle a este Q0, a este le vamos a poner Q1. Y yo pudiera también convertir ese mismo problema en una carga distribuida. Voy a quitar este L de acá. Una carga distribuida axial y una perpendicular. Entonces, yo puedo pasar de cualquiera de esas configuraciones a cualquiera de las otras. Entonces, si yo tengo entonces este caso, yo puedo convertir ese caso ya sea en el de arriba o en el de abajo. Y si tengo el de abajo, puedo convertirlo en cualquiera de los dos de arriba. De tal manera que yo puedo encontrar entonces una relación, yo puedo llamar a esto Q2 y puedo llamar a este Q3. De tal manera que yo puedo encontrar una relación entre Q0, Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? Yo puedo poner cualquiera de esos Q en función del otro. Entonces yo puedo transformar las cargas distribuidas, ¿sí? De tal manera de colocarlas de una manera que tengan sentido físico para mí, o que tengan comodidad matemática para yo poder resolver el problema, ¿sí? Eso va a depender de lo que yo quiero hacer, si lo que quiero es interpretar el problema o si lo que quiero es resolverlo más fácil, ¿sí? Entonces, esto ténganlo en mente, hagan este ejercicio, no necesariamente hoy, pero después que salgan ustedes, por lo menos puede ser el día de mañana, pasado mañana, o esta semana en algún momento, pongan en función, resuelvan cómo puedo yo entonces expresar Q0 en función de Q1 y así sucesivamente, ¿sí? Recuérdense que la forma siempre es la misma, es de acá hago una carga resultante, la carga resultante la proyecto y después depende si yo divido esa carga sobre el largo del elemento o la divido sobre la proyección. Y ahí ustedes van a empezar a jugar con, con estas proyecciones, ¿no? Eso es importante que lo hagan, una recomendación. Ok. Y vamos a ver ahora entonces un ejemplo de una viga inclinada, ¿verdad? Esto es el típico ejemplo de un techo, de una viga de techo, que tiene entonces el peso propio, ¿no? Y entonces este Q básicamente es el peso, son kilogramos por metro, básicamente, ¿sí? O newton por metro, dependiendo de la unidad que quieran trabajar. Entonces ya vimos que yo puedo proyectar ese sistema a un sistema o esa carga distribuida a una carga distribuida que sea perpendicular y axial. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver entonces cómo podemos resolver
este problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular las reacciones. Entonces, las reacciones aparecen entonces acá abajo. Voy a colocar, cambiar de color. Aparecen dos reacciones de la articulación y aparece aquí una reacción del apoyo simple. Y lo que hacemos es más de lo mismo, sumatoria de fuerzas y de momentos. Recuerden que tenemos los ejes locales, están descritos aquí como X y como Y, ¿no? En el sistema inclinado, para facilitar la vida. Esa es la idea de esto, es poder, si yo tengo entonces elementos que están inclinados, trabajar axialmente y perpendicular al elemento. Eso facilita los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Donde tenemos entonces en X lo que aparece es esta fuerza, que es el R2, que está acá negativo, y después aparece la carga distribuida axial. ¿Sí? Recuérdense que esta carga distribuida que está acá, esto tiene unidades en newton metros, o de fuerza partido en distancia. ¿Sí? Igual que la carga distribuida tradicional que conocemos. Entonces, tengo que encontrar ahora la fuerza equivalente de esto. La fuerza equivalente es ese valor multiplicado por la longitud, porque la carga es uniforme. Entonces, por eso aparece aquí ese valor de Q seno de teta por L. ¿Sí? Porque este sería, esto que está acá es la carga equivalente de esa carga distribuida axial. Entonces, una vez que yo tengo esa carga, esa sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Puedo encontrar cuánto vale la reacción 2. Si yo tengo dudas, ¿verdad?, de este problema, yo puedo empezar a jugar con el ángulo de inclinación. Y fíjense que lo que sucede es que a medida que yo voy teniendo un ángulo de inclinación que es 0, entonces a medida que teta es 0, lo que sucede es que este valor que está acá se queda como Q, mientras que este valor que está acá se hace 0, ¿sí? Y es lo que sucedería cuando la viga le quito la inclinación y la pongo completamente horizontal. Entonces, cuando la coloco completamente horizontal, la reacción 2 se hace 0, por lo tanto, esto tiene sentido, ¿sí? Y fíjense que aquí la reacción 2 me está dando que es negativa, es decir, que va en sentido contrario a lo que yo estoy suponiendo acá, que tiene toda la lógica del mundo. Si yo tengo un elemento inclinado, pues el peso que quiere ir hacia abajo, yo necesito soportar esto en sentido contrario, ¿no? La viga necesito hacerle la reacción en sentido contrario para que no se mueva, ¿no? No tenga desplazamiento. Después puedo hacer momentos sobre el punto A, que es el punto izquierdo de la viga. Esto ya es tradicional, como lo mismo que hemos hecho siempre, solamente realiza en momento la reacción 3 y la carga distribuida. La carga distribuida hay que convertirla en carga puntual, ubicada en la mitad de la viga. Tenemos un brazo que va a ser de L medios, porque el centroide está justo en la mitad de la viga. Así que eso no debería tener problema. Y después, de ahí yo puedo conocer entonces cuánto vale R3. Y posteriormente, haciendo sumatoria de fuerzas en la dirección Y, que es lo que está acá abajo, entonces yo pudiera despejar cuánto vale R1, que es la incógnita que me falta. Entonces, al final, yo obtengo entonces los tres valores de las tres incógnitas. Nuevamente, aquí llama la atención estas dos cosas que están acá, y es que R3 y R1, en este caso, son iguales. Entonces, este problema, cuando uno voltea la cabeza, ¿no?, y trata de ver como en la posición que siempre uno está acostumbrado, como si esta viga estuviese horizontal, uno lo que se está dando cuenta es que existe una fuerza externa axial, que es la fuerza roja distribuida axial, que está contrarrestada por R2, pero el problema en la vertical, o digamos en la dirección Y, es simétrico. Si yo me quito lo que sucede en X, yo veo que en Y este problema es simétrico. Por lo tanto, R1 y R3 son iguales, ¿sí? No es intuitivo para nada, ¿sí? Pero es un resultado que hay que notar, ¿no? Que R3 y R2, R3 y R1, de los dos apoyos que van en la dirección Y, son iguales. Entonces veamos los esfuerzos ahora, ¿sí? Entonces los esfuerzos, ¿cómo hacemos esto? A la manera rápida, ¿sí? Yo sé que entonces el esfuerzo de corte empieza en 0, acá abajo, tiene un salto positivo, porque tengo esta fuerza de R1,
Después yo tengo esta fuerza distribuida que va hacia abajo. Yo sé entonces que el corte tiene pendiente negativa. Y yo sé que después tengo un R3 que me genera un salto positivo, entonces tengo mi salto positivo acá, ¿no? Que va de abajo hacia el cero. Yo sé que el corte tiene esa forma. Y después yo puedo sacar también la flexión. Entonces la flexión, yo puedo a partir del corte, sabiendo que el corte es una línea recta de pendiente negativa, yo sé que el corte tiene que ser entonces una parábola, entonces, perdón, la flexión tiene que ser una parábola, y yo sé que esa parábola tiene su punto máximo, pues en la mitad, justamente porque el corte en la mitad se hace cero, ¿sí? Y esto es porque las reacciones son simétricas, R1 y R3 son iguales, por lo tanto este salto y este salto son iguales, por lo tanto ese cero ocurre en la mitad de la viga, y yo sé que entonces si ocurre en la mitad de la viga, el máximo de la flexión ocurre en la mitad de la viga, ¿sí? Por las relaciones de derivada. ¿Sí? La flexión derivada igual a cero, que es el máximo o el mínimo, ocurre cuando el corte da cero. ¿Sí? Ok. Entonces, el problema ahora, y ahí está calculado, por si lo quieren ver, está calculado ahí. Ahora el problema es qué hacemos con el esfuerzo axial, que es como lo raro acá. Entonces, con el esfuerzo axial, recuérdense que ya conocemos las reacciones. Lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre. Tomamos una sección de la viga, una sección genérica. Esa sección la tomamos entonces con una distancia genérica del punto izquierdo que llamamos X. Aparecen los esfuerzos internos respetando la convención de signos. Yo ahora simplemente volteo mi cabeza para respetar la convención de signos. Y lo que hacemos ahora, como nos interesa el esfuerzo axial, porque ya el corte y la flexión lo encontramos, lo que tengo que hacer es sumatoria de fuerzas a lo largo de X, ¿sí? Entonces, en la sumatoria de fuerzas aparece lo mismo, ¿no? Aparece entonces el N como positivo, aparece el R2 como negativo, y aparece la fuerza distribuida axial. Entonces, esa fuerza distribuida ahora es, pues, lo que vale, es la resultante de esa fuerza distribuida, y esa resultante es U seno de teta, que esa es la magnitud de la carga distribuida, por el largo, que sería X, esto me da a mí la carga puntual, ¿no? Y por eso entonces tenemos este valor acá, ¿sí? Y va en la dirección negativa, por eso es el menos. Y eso tiene que ser igual a 0, y de ahí yo ya conozco R2 porque lo calculé antes, yo puedo entonces estimar cuánto vale el esfuerzo axial. Y si ustedes se fijan, el esfuerzo axial es una línea recta. Entonces el esfuerzo axial, voy a borrar esto para limpiar un poco. Lo que me está diciendo a mí esta ecuación que está acá abajo, esta ecuación lo que me está diciendo es que cuando x es igual a 0, ¿sí? Cuando x es igual a 0, yo tengo que el esfuerzo axial es negativo, ¿sí? Y es un valor, tiene un valor que depende obviamente de θ, ¿sí? Entonces lo que me dice a mí es que mientras más cerca esté yo de este apoyo, ¿sí? El esfuerzo axial va a ser negativo, es decir, que esa viga siente que está comprimida, ¿verdad? Y esa compresión va a ir cambiando a medida que yo me voy alejando de ese extremo, de tal manera que cuando yo evalúo para un x igual a L, el esfuerzo axial me da 0. Eso me lo está diciendo esta ecuación. Si yo en X evalúo L, me dice a mí que el esfuerzo axial es 0. Por lo tanto, el esfuerzo axial de compresión es variable a lo largo de la viga. Entonces aquí yo tengo un caso donde la parte baja, la parte inferior, digamos, por acá de la viga, está muy comprimida, pero por acá arriba la viga no está casi comprimida. Y en el extremo tiene compresión 0. ¿Sí? Y tenemos entonces acá el respectivo diagrama de, de esfuerzos axial, donde es simplemente esa ecuación graficada, ¿no? Es una ecuación que tiene pendiente positiva, que parte de un valor negativo y llega a cero. Graficar
esa ecuación. Y luego, digamos, eso es como lo más raro de estos problemas, ¿no? Y aquí vamos a empezar a trabajar con, entonces, diagramas de corte, de flexión, pero también con diagramas de esfuerzo axial, porque va a ser relevante cuando veamos ahora marcos en las próximas clases. Digamos esto como una introducción de marcos, básicamente. Y aquí es importante recalcarles algo que yo había hablado al principio del curso, pero tengo que retomarlo otra vez acá, y es qué sucede cuando yo tengo problemas ahora que son ligeramente más complejos. Es decir, es el mismo problema que tenía antes, el que acabo de resolver, ¿sí? Donde tengo el peso, que es una carga distribuida a lo largo del elemento, pero yo también tengo ahora un momento externo aplicado y yo también tengo una carga externa aplicada. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Y yo puedo aplicar entonces el principio de superposición. Y el principio de superposición me dice a mí, si ustedes se recuerdan esa discusión que tuvimos en algún momento de las clases, que yo puedo independizar mi problema. Es decir, yo puedo decir que este problema que está acá es lo mismo que resolver el problema solo con la carga distribuida, más el problema solo con la carga puntual, más el problema solo con el momento puntual. ¿Sí? Yo resuelvo los tres problemas independientes y la solución de esos tres problemas la sumo y yo puedo decir que esa suma es la solución de mi problema original. Y eso lo puedo hacer porque mi problema es lineal y todo problema lineal aplica el principio de superposición. ¿Sí? Y recuérdense que la linealidad aquí venía dada porque cuando yo observaba la dependencia de las reacciones respecto a las fuerzas externas o a los momentos externos, veíamos que crecían proporcionalmente. Es decir, que si yo duplicaba las fuerzas o los momentos, yo también duplicaba las reacciones. Es decir, las reacciones crecen linealmente con las cargas externas. Eso es lo que estamos diciendo que es lineal. Entonces, en este caso, yo tengo entonces el diagrama de corte para mi primer problema, ¿verdad? Tengo el diagrama de corte para el segundo caso, donde tengo una carga puntual nada más, y después tengo el diagrama de corte para el tercer caso. Y después yo lo que puedo hacer es tomar estos tres diagramas y sumarlos, es decir, que para el mismo X, ¿sí? Para el mismo X y para el mismo X, yo ahora puedo generar un nuevo diagrama de corte que es la sumatoria de esos tres diagramas. Es decir, que para el mismo X tengo que sumar las contribuciones de cada uno de los diagramas. Y de esa forma entonces yo puedo construir o puedo encontrar la solución de problemas que sean más complejos. ¿Sí? Entonces yo puedo aprovechar ese principio de superposición. Eso es solo para que lo tengan allí en la mente. Ok, bueno, hasta aquí está la clase de hoy. Hasta acá tenemos la clase de hoy. Dejo de grabar para que no se haga tan pesado después el contenido cuando ustedes lo visualicen.